La luz moteada atraviesa el denso dosel de un bosque, creando un patrón deslumbrante en el mundo verde que se extiende bajo él. En un parche de sol, un pequeño lagarto verde reposa tranquilamente. Sus escamas brillan con el sol, mientras su pecho se eleva y baja con cada respiración pacífica. Todo es armonía hasta que siente un temblor. Las charcas de agua en el suelo del bosque se ondulan como si la tierra misma se estuviera moviendo. Un sonido estrepitoso anuncia la aproximación de algo enorme, y el lagarto se escabulle rápidamente, apenas unos segundos antes de que una mano gigantesca, cubierta de pelo grueso, arranque la rama sobre la que descansaba. Este ser es el Gigantopithecus, un animal que mide 3 metros de altura y pesa hasta 300 kilogramos, casi el doble del tamaño de un gorila moderno adulto. En este reino de hojas anchas, el Gigantopithecus es el soberano indiscutible, ajeno a las actividades de criaturas más pequeñas. Ni siquiera se percata de la presencia del diminuto reptil que ahora, desde lo alto de su árbol, lo observa con ojos bien abiertos y sin parpadear. Metódicamente, el gran simio despoja las hojas de la rama y deja caer la madera al suelo antes de arrancar otra con igual facilidad. A pesar de toda la vegetación que consume vorazmente, está perpetuamente hambriento, como ocurre con muchos herbívoros de gran tamaño, que requieren una ingesta casi constante de alimento. Sin embargo, la comida se está volviendo más escasa en este mundo en constante cambio. El Gigantopithecus pronto agota las ofrendas del árbol, por lo que se adentra pesadamente en busca de otra fuente de alimento. Pero antes de que avance mucho, la densidad de los árboles disminuye, dando paso a una extensión de tierra abierta. El simio gigante se detiene al borde del bosque, examinando el paisaje desconocido. No hay nada aquí que le interese. Con un gruñido bajo que resuena en su amplio pecho, se da la vuelta resignado a continuar su búsqueda incesante de sustento dentro de los límites de un bosque que se reduce cada vez más. Pero su búsqueda es, en última instancia, infructuosa. Pronto, él y el resto de su especie desaparecerán, dejando vacante su trono en los reinos forestales del sur de China. Podríamos imaginar que esta bestia vivió hace muchos millones de años, pero la investigación sugiere que el Gigantopithecus pudo sobrevivir hasta hace solo 200.000 años. Los homínidos han habitado China durante más de 1 millón de años, lo que significa que nuestros antepasados compartieron el mismo aire y caminaron sobre la misma tierra que estos gigantes. La extinción del Gigantopithecus no fue un evento aislado. Mucho antes de que este simio gigante caminara por la tierra, el árbol genealógico de los simios había sido azotado por la extinción durante milenios. Hace entre 10 y 20 millones de años, el mundo era muy distinto. Desde Alemania, en el noroeste, hasta Tailandia, en el sureste, los simios caminaban, se balanceaban, trepaban y corrían. Algunos, como el Gigantopithecus, alcanzaron tamaños impresionantes, mientras que otros, como Simiolus, que pesaba menos de 4 kilogramos, evolucionaron hacia cuerpos sorprendentemente pequeños. Este fue el escenario de la Maya, una edad de oro, un verdadero planeta de los simios, cuando los simios no humanos estaban en su apogeo en términos de cantidad, dispersión geográfica y variedad. Sin embargo, en el mundo moderno, la familia de los grandes simios es apenas una sombra de su antiguo esplendor, quedando solo 8 especies vivas, muchas de las cuales están cerca de la extinción. ¿Qué eventos cataclísmicos llevaron a una disminución tan drástica? ¿Qué permitió que solo unas pocas generaciones perduraran, mientras otras se desvanecían en el olvido? ¿Y qué impulsó a una línea en particular, los homínidos, a alzarse y conquistar el planeta como ninguna otra especie antes? La evolución de los chimpancés
que construyen nidos en lo alto de los árboles para protegerse de los leopardos y leones durante la noche, contrasta con nuestra realidad humana de lidiar con la contaminación lumínica. Nada dura para siempre. En un día frío de 1798, una caja sellada acaba de llegar al Museo Británico, tras viajar cientos de millas desde las lejanas costas de Australia. Los académicos del museo están ansiosos por abrir la entrega y descubrir qué tesoros exóticos contienen. Llaman a sus colegas, golpeando puertas para reunir a todos mientras la caja se abre con orgullo. Los caballeros se acercan con una palpable expectativa, pero lo que ven dentro desafía la lógica. Es una piel de animal, claramente mamífera, debido a su suave pelaje marrón y su larga cola plana, similar a la de un castor, pero asombrosamente también tiene patas conmembradas y un pico de pato. Después de muchos días de estudio riguroso, queda claro que se trata de un espécimen genuino, y con el tiempo, el ornitorrinco, como se le conocería al animal, pasaría de ser un sujeto de escepticismo a una especie clave en el estudio de la evolución mamífera. A diferencia de otros mamíferos, el ornitorrinco pone huevos y proviene de una línea antigua que evolucionó decenas de millones de años antes que los placentarios o los marsupiales, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Hoy en día, los ornitorrincos viven solo en los ríos y arroyos de agua dulce del este de Australia y Tasmania. Pero hace 65 millones de años, especies extintas de ornitorrincos, junto con otros monotremados, también habitaban en lo que hoy es Sudamérica y la Antártida, sugiriendo que estuvieron ampliamente dispersos por el supercontinente Gondwana, al igual que los simios lo estuvieron una vez por África y Eurasia. Ahora, solo quedan 5 especies de monotremados en la Tierra, y el ornitorrinco es el último de su género. ¿Es el destino de todas las especies sucumbir a la extinción, sin importar cuán exitosas ecológicamente hayan sido? Nuestro planeta alberga millones de formas de vida, incluyendo más de 435.000 especies conocidas de plantas, 150.000 de hongos y 1.200.000 especies descritas de animales. Sin embargo, los científicos estiman que hasta el 99,9% de toda la vida que ha existido en la Tierra ahora está extinta. Desde las criaturas extrañas y maravillosas que surgieron en la explosión cambriana hasta los hongos prototaxites de 25 pies del período devoniano, todo tiene un final. La extinción ocurre cuando una especie, género o grupo mayor deja de existir, sin dejar miembros vivos. En su esencia, la extinción resulta de la incapacidad de una especie para que sus tasas de natalidad superen o igualen sus tasas de mortalidad a lo largo del tiempo, llevando a la disminución de su población hasta cero. Basándose en el registro fósil, los científicos han calculado que la tasa base de la Tierra es de aproximadamente una especie que se extingue cada 1.000.000 de años, lo que constituye una tasa normal de extinción de fondo. Estas especies generalmente sucumben a cambios graduales en sus entornos o a la evolución de un competidor o depredador. Pero no todas las extinciones son graduales. Las extinciones masivas se producen en circunstancias extraordinarias, como erupciones volcánicas, impactos de asteroides, inundaciones o cambios climáticos rápidos. Los científicos se refieren a las 5 mayores extinciones masivas de la historia evolutiva como los 5 grandes. Para calificar para esta lista exclusiva, un evento de extinción debe haber eliminado al menos el 75% de todas las especies de la Tierra. El primer evento de los 5 grandes tuvo lugar al final del Ordovícico, hace unos 445 millones de años. La avanzada de la hoja de hielo cambió las corrientes oceánicas y creó un clima severo en las regiones ecuatoriales y de latitudes medias,
matando a un 85% de las especies. La extinción del Cretácico-Paleógeno, la más famosa de las 5, erradicó el 75% de las especies debido al impacto de un enorme cuerpo extraterrestre, acabando con todos los dinosaurios no avianos, terópodos y reptiles marinos casi de la noche a la mañana. Pero ni siquiera esto se compara con el llamado Gran Muerte, al final del Pérmico, hace unos 250 millones de años. Las erupciones volcánicas en Siberia liberaron gases tóxicos que acidificaron los océanos y los incendios forestales devastaron las selvas del mundo, dejando a la Tierra con un 90% menos de especies de las que tenía antes de la extinción masiva. Puede ser difícil reconciliar cómo pudo nuestro planeta recuperarse de tales eventos, pero aunque las extinciones masivas traen consigo un sufrimiento a una escala inimaginable, es precisamente esta característica la que les permite redefinir el curso de la vida en la Tierra. Al llevar a tantas especies a la extinción, abren camino para el surgimiento de nuevas especies y a veces para el nacimiento de ecosistemas enteros. Es crucial entender que la extinción es una parte vital del proceso evolutivo. A lo largo de la historia de la Tierra, la tasa de extinción y su intensidad han experimentado innumerables fluctuaciones. Los ecosistemas cambiantes del planeta nunca cesan, creando condiciones que han amenazado o terminado con muchas de las linajes de la vida, y la nuestra no es una excepción. Nuestra familia taxonómica es la hominida, que incluye a los humanos y a los demás grandes simios, tanto vivos como extintos. Dentro de los hominoides, vemos evidencia de la extinción de primates que una vez fueron ampliamente distribuidos, diversos y exitosos, y ahora solo quedan 4 géneros vivos. Los grandes simios son mucho menos diversos que otras familias de primates, como los lémures o los monos, pero los simios vivientes son solo un reflejo de la diversidad y dispersión geográfica que existieron en nuestra familia evolutiva. En este mundo antiguo, encontramos no solo a Gigantopithecus, el mayor primata que haya existido, sino toda una variedad de especies más antiguas, desde Oreopithecus, en lo que hoy es Italia, hasta Samburupithecus en el actual Kenia. Estos simios antiguos pintan un cuadro de un viaje evolutivo lleno de variedad. Fue especialmente durante la mitad del Mioceno, hace entre 10 y 20 millones de años, cuando los grandes simios parecían estar en el camino al éxito. Surgieron justo antes, durante las primeras etapas del periodo, y en unos pocos millones de años eran numerosos, diversos y se extendían por todo el mundo. En ese periodo, realmente era un planeta de los simios. El descubrimiento de una nueva especie es el sueño de todo paleontólogo, pero a veces hay descubrimientos aún mejores. En 2007, un equipo de investigadores liderado por el profesor A. A. Siemering descubrió un nuevo género de simio extinto en el sitio fósil de vertebrados de Chaka, en el centro de Anatolia. Un género es un grupo de especies relacionadas que comparten características comunes. Descubrir una especie sería como saber que existen leones y luego encontrar un tigre, pero descubrir un género sería como no tener conocimiento de leones, tigres, jaguares o leopardos y luego encontrar uno de ellos, lo que podría sugerir la existencia de los demás. Este descubrimiento innovador de C.H. Jura desencadenó una investigación de larga duración por parte del equipo que lo encontró. Y finalmente, a fines de 2023, publicaron sus resultados. No solo el cráneo del simio representaba un género previamente desconocido, sino que mostraba sorprendentes similitudes con otra familia de simios, una que no se esperaba encontrar en los depósitos del Mioceno tardío de Turquía. Aunque se han recuperado otras 2 especies de simios extintos de la tierra quemada por el sol de Anatolia, Anubis
el simio encontrado en C.H. Jura no se parece mucho a ellas. En cambio, se parece más a los simios del Mioceno tardío de África, pero con diferencias notables en su paladar, cara, neurocráneo, mandíbula y morfología dental. Anubis se ajusta perfectamente a la subrama hominina de la familia Hominoidea, la subrama que nos incluye a nosotros. Anadocus existió en el Mioceno tardío, hace unos 8,7 millones de años, más de 5 millones de años antes de que surgieran los homínidos. Sirve como ejemplo de una rama de la familia de los grandes simios, intentando forjar un nuevo camino en respuesta al cambiante mundo que los rodeaba. Tal vez sus descendientes sobrevivieron, migrando a África para dar origen a simios posteriores y, eventualmente, a nosotros. O tal vez no lo hicieron. La evidencia aún no es clara. De cualquier manera, Anadocus no estaba solo en el Mioceno, un periodo que se extiende desde hace aproximadamente 23 millones de años hasta hace 5 millones, y que vio tanto el ascenso como la caída de la edad de oro de los simios. Hace 23 millones de años, el Oligoceno llegó a su fin. Había sido un tiempo de inmensos cambios, marcado por eventos significativos como el cierre del mar de Tetis y la formación de mantos de hielo en los polos por primera vez desde el Pérmico, hace unos 276 millones de años. Además, los continentes comenzaron a tomar una apariencia más moderna al final del Oligoceno, y el mundo vio el comienzo de una larga tendencia de enfriamiento global que continuó en el Mioceno y más allá. Pero incluso mientras el Oligoceno daba paso al Mioceno, el clima global seguía siendo relativamente cálido, hasta 5 grados más caliente que hoy en día. Como resultado, muchas áreas costeras, como partes de Asia y lo que ahora es Florida, estaban inundadas por altos niveles del mar, y vastos bosques se extendían desde los trópicos hacia gran parte de los hemisferios norte y sur. A través de una perspectiva moderna, el Mioceno es un tiempo característico de transición, como si la naturaleza hubiera decidido repentinamente que era hora de redecorar. Al inicio de este periodo, muchas formas antiguas de vida habían llegado a su fin, dejando abundantes oportunidades para que tipos más modernos de animales y plantas emergieran. Las ballenas primitivas como Basilosaurus dieron paso a las ballenas modernas, delfines y marsopas, mientras que en tierra, los herbívoros como los condiles y los brontoterios fueron reemplazados por caballos, antílopes y los ancestros de los elefantes. En los árboles, una nueva familia de primates se había divergido recientemente de sus ancestros parecidos a los monos. Estos eran los simios, y aunque su linaje comenzó en los primeros días del Mioceno, con un ser conocido como procónsul, no es hasta la mitad del período cuando realmente se establecen como una especie destacada. Por alrededor de 13 millones de años atrás, la Tierra era hogar de una asombrosa variedad de simios. Dryopithecus, con hombros más móviles que los de los primeros simios, se podía ver balanceándose por los árboles de gran parte de Europa y Asia. Orrorin, similar al ancestro del actual orangután, mostraba una sorprendente semejanza con sus descendientes modernos y vivía en India. Y Oreopithecus, un simio enigmático con características mixtas, habitaba en lo que hoy es Italia. Este fue el escenario de la Maya, una época dorada para los simios, que ahora solo podemos vislumbrar a través de los fragmentos de huesos y dientes que dejaron atrás. Adaptaciones para el bipedismo parcial en estrellas del pasado sugieren los diversos caminos evolutivos que la línea de los primates estaba comenzando a explorar. En general, los científicos estiman que podría haber habido hasta 100 especies de monos que se extendían por el mundo miocénico, y gran parte de su diversidad se originó en la mitad del período. Pero, ¿por qué esta era presenció una proliferación extraordinaria de monos
¿Y por qué no vemos tal diversidad hoy en día? Como con muchos cambios a lo largo del tiempo profundo, la respuesta reside en el clima y su impacto en el medio ambiente. Por el medio del Mioceno, los monos probablemente estaban experimentando un fenómeno conocido como radiación adaptativa. Este proceso biológico ocurre cuando los cambios ambientales desbloquean nuevas oportunidades para que la vida se adapte, tal como Charles Darwin teorizó al observar la gran diversidad de tordos en las Galápagos. Como resultado de las condiciones cálidas y húmedas del inicio del Mioceno, las selvas tropicales cubrían una parte mucho más significativa del planeta, perfectas para que los monos se multiplicaran. Sin embargo, estas selvas no eran todas iguales. Para que la radiación adaptativa tuviera un verdadero efecto, la diversidad era esencial. A medida que avanzaba el Mioceno y el clima comenzaba a enfriarse gradualmente, surgieron nuevos tipos de hábitats, ofreciendo una serie de nuevos nichos para que los monos miocénicos exploraran y se adaptaran. El mundo seguía cubierto de árboles, pero cada nuevo entorno único presentaba su propio conjunto de desafíos, lo que provocaba que los monos evolucionaran nuevas estrategias para enfrentarlos. Algunos monos, como Dryopithecus y Pierolapithecus, se adaptaron a vivir en los nuevos bosques templados de Europa Occidental. Otros, como Kenyapithecus y Camporamo, evolucionaron para prosperar en los entornos mixtos de bosque y pradera de África, Oriente Medio y las regiones del norte del subcontinente indio. Mientras tanto, Ourapithecus habitaba los bosques pantanosos de la antigua Italia. Era una época de experimentación ecológica, con diferentes especies de monos adentrándose en nuevos territorios y adaptándose a estilos de vida variados. Quizás, con el tiempo, se adaptaron cada vez mejor a estos hábitats distintos. Por ejemplo, especies que vivían en bosques mixtos de madera y pradera evolucionaron para consumir una variedad de nuevos alimentos y perdieron sus características de vida puramente arborícola. Los monos que habitaban bosques pantanosos desarrollaron rasgos que les permitieron explotar los grandes volúmenes de agua en sus entornos, como lo hacen hoy en día los monos capuchinos que utilizan piedras para abrir mariscos. Esta explosión de hábitats en el Mioceno medio proporcionó el crisol perfecto para la innovación evolutiva entre los monos. Pero, ¿cómo lograron tantas especies convivir unas junto a otras? Generalmente, animales con adaptaciones similares no pueden sobrevivir en el mismo hábitat sin que uno eventualmente desplace al otro. La respuesta es algo llamado partición de nicho. Para entender mejor este concepto, dirijamos nuestra mirada a las sabanas africanas, donde una vasta cantidad de herbívoros conviven en relativa paz. Aquí, las cebras pastan en las duras hierbas altas, mientras los antílopes se alimentan de los brotes y hojas más tiernos. Por su parte, las jirafas, con sus largos cuellos, alcanzan las hojas en lo alto de los árboles, un recurso inaccesible para otros. Esta separación en la dieta y la altura de forrajeo es un ejemplo clásico de partición de nicho. Diferentes especies se adaptan para utilizar varios aspectos del mismo entorno de maneras distintas. Así, en el Mioceno de Turquía, se despliega una historia similar entre los antiguos monos. Con el descubrimiento de Anadolu, las excavaciones turcas han revelado al menos 3 géneros de monos de finales del Mioceno, llevándonos a la fascinante conclusión de que estos primates probablemente vivían junto a otros. Anadolu, Gryphapithecus y Anarapithecus, cada uno con sus características distintas, encontraron una forma de prosperar sin necesidad de competir entre sí por recursos. Basándose en reconstrucciones paleoambientales, Anadolu podría haber pasado buena parte de su tiempo en el suelo, alimentándose tal vez de hierbas, arbustos y tubérculos. Sin embargo, Gryphapithecus cuenta una historia diferente. Su estructura dental y esquelética sugiere una dieta variada,
o un método de forrajeo distinto, quizás más adaptado a la vida en la parte baja del dosel de los árboles. Gryphapithecus se alimentaba de diferentes frutas y nueces, o incluso pequeños vertebrados e insectos, reduciendo la competencia con otros monos en el área. Por otro lado, Anarapithecus también encontró su lugar en este ecosistema, ocupando una altura de forrajeo completamente diferente, posiblemente en el dosel superior de los bosques, como los actuales orangutanes. Podría haber explotado recursos que solo se encontraban en las altas copas de los árboles. Sus adaptaciones únicas le permitieron prosperar en un nicho propio. El período Mioceno en Turquía presenta entonces un cuadro vívido de la adaptabilidad y diversidad de la vida. Anadolu, Gryphapithecus y Anarapithecus, cada uno en su propio mundo, demuestran la increíble resiliencia y versatilidad de los antiguos monos. El Mioceno no fue solo un planeta de los simios, en términos de la cantidad de especies, sino un tiempo de experimentación evolutiva extraordinaria, una jungla enredada llena de especies de monos. Por comparación, nuestra era moderna parece poco más que un alféizar soleado con algunas plantas de interior. Pero las cosas estaban a punto de cambiar. El clima, antes propicio para frondosos bosques y abundante vida, comenzó a transformarse. Un rápido enfriamiento y sequía se apoderaron de los paisajes que habían sido el cuna de la evolución de los monos en Asia Menor y muchas otras partes del mundo. Los bosques comenzaron a desaparecer. Quizás por eso, los descendientes de Anadolu se trasladaron a África. Tal vez estaban simplemente persiguiendo los bosques en retirada. En este mundo cambiante, no solo tuvieron que adaptarse las especies existentes, sino que también comenzó a surgir un nuevo tipo de mono. Estos seres estaban perfectamente adaptados a las llanuras abiertas que se estaban volviendo cada vez más comunes. Su anatomía, especialmente su capacidad para caminar erguidos, les permitió enfrentar los desafíos de un paisaje más abierto y variado. Su aparición y el desaparecimiento de los antiguos monos marcaron un punto de inflexión en la historia de los primates, demostrando lo inestable y cambiante que realmente es la vida en la Tierra. En la década de 1930, Hong Kong era una metrópoli bulliciosa, un crisol de callejones y mercados vibrantes. En una tarde particularmente bochornosa de 1935, dos hombres ingresan a una botica antigua. Uno es local y el otro, un extranjero. Este último, Ralph von Kingsdale, había pasado los últimos 5 años trabajando en Asia Oriental y estaba en Hong Kong buscando un artículo que se creía curaba una serie de dolencias, desde dolores articulares hasta problemas digestivos. Sin embargo, el interés de von Kingsdale en él estaba lejos de ser médico. Conversando en rápido cantonés con el boticario, el pequeño hombre desaparece detrás del mostrador y reaparece segundos después con una bandeja llena de diversos objetos pequeños que van desde un blanco perlado hasta un amarillo descolorido. El boticario los llama dientes de dragón. Sin embargo, con su limitado conocimiento del cantonés, von Kingsdale apenas le presta atención, atraído por una muestra particularmente grande en la bandeja. Estos dientes de dragón eran, en realidad, dientes de mamíferos fósiles, y el que había captado su atención era justo lo que buscaba. Durante su tiempo en Asia, von Kingsdale había coleccionado estos artículos con la esperanza de avanzar en su investigación sobre la evolución de la humanidad. Puede parecer extraño encontrar un botiquín como lugar para investigación evolutiva, pero von Kingsdale había descubierto algo significativo. El diente pertenecía a una especie previamente desconocida, no un dragón, sino un mono extinto de tamaño colosal, Gigantopithecus. Nuestro conocimiento de este gigante simio se limita a unos pocos ejemplares como los que von Kingsdale encontró en boticas chinas. Sin embargo,
Estos restos dispersos han permitido a los paleontólogos estimar el tamaño formidable de la criatura, que era aproximadamente el doble de un gorila moderno. Gigantopithecus no solo resalta la asombrosa diversidad que una vez caracterizó a la familia de los grandes simios, sino que también sirve como un recordatorio conmovedor de que incluso las especies más poderosas pueden extinguirse. La extinción representa el final de un viaje evolutivo, pero ¿cómo ocurre? ¿Es un declive lento y gradual o el resultado de eventos cataclísmicos repentinos? En el caso de Gigantopithecus, parece que fue el primero, y por razones similares a las que afectaron a los monos del Mioceno, unos 5 a 10 millones de años antes. Para entender la magnitud de la pérdida dentro de nuestra propia línea evolutiva de los simios, debemos regresar nuestra atención al Mioceno, específicamente a los años medios y finales del período. Los foraminíferos, diminutos organismos marinos, son indicadores cruciales de las condiciones climáticas pasadas. Sus diminutas conchas fósiles, encontradas en núcleos de sedimentos extraídos del fondo del océano, proporcionan un registro detallado de la temperatura y la química oceánica a lo largo del tiempo. Estudios de estos fósiles revelan que el Mioceno medio estuvo marcado por un pico significativo en las temperaturas globales, señalando el periodo más cálido desde los tiempos más templados del Oligoceno. Este periodo se conoce a menudo como el óptimo climático del Mioceno. Sin embargo, estas condiciones cálidas no duraron. Las proporciones cambiantes de isótopos de oxígeno en los foraminíferos muestran que una tendencia de enfriamiento global siguió al óptimo climático, con temperaturas que cayeron hasta 5 a 10 grados en algunas regiones. Los científicos aún no saben exactamente qué causó esta transición de condiciones de invernadero a condiciones de glaciación, pero es probable que cambios en el campo magnético de la Tierra, la expansión de las mantos de hielo polares y alteraciones en las circulaciones oceánicas jugaran un papel vital. Lo que sí podemos estar seguros es que cuando la temperatura de la Tierra cambia en esta magnitud, las especies se extinguen. El Mioceno medio trajo condiciones más frías y secas, lo que redujo las precipitaciones y provocó la retirada de los ecosistemas dependientes de la humedad. En resumen, los bosques estaban desapareciendo. Para los monos del Mioceno, estos cambios fueron casi catastróficos. Acostumbrados a los recursos abundantes y la protección de los bosques, ahora enfrentaban un mundo que les ofrecía un terrible dilema: adaptarse o morir. Reconstrucciones paleoambientales y la presencia de animales como elefantes, rinocerontes, antílopes y gacelas mostraron que durante este tiempo los ecosistemas europeos habían cambiado de bosques mayormente perennifolios y exuberantes a paisajes semejantes a sabanas con climas estacionales fuertes, similares a los de la actual Serengeti en Tanzania. Los monos, que generalmente dependen de hojas frescas y frutas, probablemente no pudieron sobrevivir en tales hábitats, especialmente cuando las frutas eran cada vez más escasas durante las estaciones secas. Algunos monos se aferraron a sus hábitats disminuyentes, sobreviviendo en parches de bosque en un paisaje que se volvía cada vez más árido. Quizás fueron estos supervivientes los que dieron lugar a los géneros de monos que ahora habitan las selvas tropicales de Asia y África: chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes. Mientras tanto, especies como Chororapithecus y Samburapithecus, existentes entre 8 y 9 millones de años atrás, pronto se extinguieron, probablemente porque sus hogares en el este de África estaban siendo rápidamente invadidos por praderas secas y sabanas. Otros monos del Mioceno se aventuraron fuera de los bosques para explorar tentativamente estos nuevos entornos que se abrían ante ellos. Algunos de estos pioneros se convirtieron en los primeros homininos, apareciendo entre 7 y 5 millones de años atrás. No eran solo supervivientes de un mundo cambiante,
eran innovadores que se adaptaron a sus nuevos hábitats. Para muchos monos, la transición a entornos abiertos fue insuperable. Estas llanuras, aunque positivas para aquellos capaces de prosperar en condiciones más secas, eran implacables para aquellos adaptados a una vida en los árboles. La anatomía especializada para la vida arborícola de muchos monos del Mioceno, que antes había sido tan ventajosa en los densos bosques de tiempos pretéritos, resultó ser una desventaja en las sabanas abiertas. Ourapithecus y Graecopithecus, dos grandes monos europeos, se extinguieron hace unos 8 millones de años, coincidiendo con un cambio ambiental severo en el continente. El declive de estos monos no fue solo una consecuencia del cambio de paisajes, sino también un reflejo de su incapacidad para adaptarse lo suficientemente rápido a un mundo en rápida transformación. En Asia, los monos del Mioceno resistieron varios millones de años más, con Luangapithecus, Meganthropus y Gigantopithecus, posibles parientes de los antiguos simios y los actuales orangutanes, sobreviviendo en los bosques aún extensos. Pero ellos también eventualmente desaparecerían cuando el cambio ambiental causó estragos en sus refugios. Este patrón de supervivencia versus extinción es un tema recurrente en la historia evolutiva y sigue siendo observable en la actualidad. Desde la antigua rivalidad entre Homo sapiens y los neandertales hace unos 40.000 años, hasta la competencia moderna entre ardillas grises y rojas, el principio sigue siendo constante. La especie mejor adaptada a las condiciones prevalecientes desplaza a sus competidores. Es un recordatorio severo de que la supervivencia no depende necesariamente de ser el más fuerte o el más inteligente, sino de la capacidad de adaptarse. Tomemos el caso de los neandertales. Se pensaba erróneamente que eran de alguna manera intelectualmente inferiores a Homo sapiens y que eso debía ser la razón de su extinción. Ahora hay evidencia sólida de que tenían vulnerabilidades particulares, como tasas de reproducción lentas, altos requisitos calóricos y poblaciones más pequeñas, que dificultaron su adaptación a las condiciones ambientales cada vez más duras, cuando el mundo se acercaba al máximo glacial más reciente, hace unos 20.000 años. Como resultado, Homo sapiens, con tasas de reproducción más rápidas, necesidades calóricas mucho menores y grandes poblaciones interconectadas, pudo desplazar a los neandertales y reclamar el mundo como suyo. El principio de exclusión competitiva, un fenómeno bien documentado en el mundo natural, es tan implacable como los cambios climáticos catastróficos en sí mismos. Este principio dicta que dos especies que compiten por recursos idénticos no pueden coexistir indefinidamente. Pueden compartir un entorno temporalmente, como lo hicieron Homo sapiens y los neandertales, pero eventualmente una sucumbirá a la extinción, dejando que la otra domine. El mismo principio estuvo en juego en los bosques en declive del Mioceno. La mayoría de los monos del Mioceno, limitados por sus adaptaciones especializadas a la vida en el bosque, se encontraron bajo intensa presión de la exclusión competitiva. Especie tras especie se extinguió, y ahora solo quedan 7 especies de grandes simios no humanos: orangutanes de Borneo, Sumatra y Tapanuli, chimpancés, bonobos y gorilas del este y oeste. Habitan solo una pequeña porción del planeta, muy lejos de la diversidad y dispersión de sus antepasados que vivieron en el planeta de los simios del Mioceno. Sin embargo, ellos, como nosotros, los últimos homininos restantes, siguen sobreviviendo. Gracias, en gran medida, a nuestras tasas de reproducción, necesidades calóricas y tamaños de población. Pero nuestros antepasados también habían estado desplazando a otras especies hermanas y primas mucho antes de que nosotros desplazáramos a los neandertales. Existe una línea genética que se extiende desde los humanos modernos hasta los antiguos monos del Mioceno, y a lo largo de esa línea podemos encontrar muchas veces en que nuestros antepasados prosperaron cuando otros no lo hicieron.
La pregunta entonces es, ¿cómo logramos ser los últimos supervivientes en pie? Desde el mundo que lo rodeaba, su compañera se quitó la capucha. Era evidente, a simple vista, que eran diferentes. Ella era alta y delgada, mientras que él era bajo y robusto. Ella era oscura donde él era claro, y sin embargo, ambos habían nacido allí, compartiendo un vínculo innegable. Bajo sus pieles llevaba a su hijo, un ser que representa un puente vivo entre dos especies. Estudios genéticos innovadores han revelado que escenas como esta realmente existieron. Sabemos también que casi todos en la Tierra llevan algo de ADN neandertal. Algunos más, otros menos, dependiendo de su origen. Pero este eco persistente de una especie antigua se encuentra oculto en nuestro código genético. Es tentador pensar que los neandertales no han desaparecido por completo, ya que parte de su ADN perdura en nosotros. Sin embargo, esto no se puede decir de su especie, ya que no existen neandertales reales hace unos 30 a 40.000 años, aproximadamente 10.000 años después de que los Homo sapiens llegaron a Eurasia. Los neandertales simplemente dejaron de existir. Ahora, los Homo sapiens son los últimos sobrevivientes de los homínidos y uno de los pocos grandes primates que perduran. Pero, ¿cómo sobrevivieron nuestros antepasados cuando tantas otras especies de primates desaparecieron? A medida que las grandes selvas del Mioceno se reducían, causando la extinción de muchos primates, también se abría una nueva oportunidad para nuestro linaje familiar. Con la disminución de un bioma, otro se expandía. El final del Mioceno se caracterizó por una gran expansión de las sabanas. Los homínidos se adaptaron a estos nuevos hábitats en crecimiento, y sus características en evolución les dieron una ventaja distinta sobre otros primates miocénicos. Específicamente, se volvieron bípedos, dominando la habilidad ahora ventajosa de caminar erguidos. De hecho, es posible que caminar sobre dos piernas haya sido beneficioso desde el principio de la historia homínida, hace alrededor de 6 a 7 millones de años. Los primeros homínidos, como Sahelanthropus chadensis y Orrorin-tugenensis, no eran muy diferentes de otros primates de su época, salvo su tendencia a ser algo bípedos. Sabemos que vivieron en una mezcla de hábitats, desde sabanas y bosques hasta galerías forestales junto a lagos y praderas abiertas. Encontrarlos en esta variedad de hábitats sugiere que incluso nuestros primeros antepasados homínidos podrían haber sido más adaptables que sus primos primates, gracias a su capacidad emergente para moverse sobre dos piernas. La bipedestación jugaría un papel aún más crucial en la historia venidera. Los descendientes de estos primeros homínidos, los Homo, caminarían exclusivamente sobre dos piernas, liberando sus manos para desarrollar una destreza manual mejorada. Esto les permitió fabricar herramientas complejas para manipular el mundo a su alrededor. Y hacia el tiempo de Homo habilis y Homo erectus, hace aproximadamente 2 millones de años, los homínidos podían viajar más lejos y recolectar de manera más eficaz que cualquier otro primate hasta entonces, permitiéndoles utilizar una variedad de recursos. Esta versatilidad no fue solo beneficiosa, sino crucial para nuestra supervivencia y proliferación. Mientras tanto, no solo los Homo erectus se beneficiaron de esta adaptación. Paranthropus, un género conocido por la robustez de sus especímenes, del cual se han descubierto al menos 3 especies, como Paranthropus boisei, también conocido como el hombre quebrador de nueces, con sus enormes dientes, mandíbula poderosa y grandes arcos cigomáticos, se pensaba que vivía de nueces y otros alimentos duros que podía triturar. Sin embargo, investigaciones posteriores indican que probablemente prefería plantas más suaves y tubérculos. La capacidad de ingerir alimentos más duros era un mecanismo de respaldo que le permitía sobrevivir durante periodos prolongados si era necesario, al igual que pueden hacerlo los gorilas hoy en día.
A pesar de su apariencia aparentemente primitiva, estos homínidos robustos sobrevivieron hasta hace unos 1 millón de años antes de extinguirse también. La adaptación de nuestro propio linaje Homo a un mundo en constante cambio es clara. Los homínidos bípedos surgieron del árbol genealógico de los primates, caminando hacia las sabanas y diversificándose en muchas formas, hasta que solo quedó nuestro género. Pero, ¿qué sucedió entonces? ¿Por qué somos los únicos que quedamos? Homo erectus apareció hace unos 2 millones de años y perduró hasta hace unos 100.000 años, en pequeñas y aisladas poblaciones. Sin embargo, vivieron más que cualquier otra especie de homínido y fueron los primeros en expandirse por gran parte del mundo antiguo. En su caso, la extinción no fue el resultado de un evento catastrófico o un cambio climático súbito, sino más bien un eclipse gradual por parte de sucesores más cercanos a la humanidad moderna. Homo erectus salió graciosamente de escena, abriendo paso a nuevos linajes como Homo heidelbergensis, del cual derivarían las líneas de Homo sapiens, neandertales y denisovanos. Cuando emergió Homo sapiens, había al menos 7 otras especies de humanos caminando por el planeta. Y así, como se debate la desaparición de Paranthropus, los científicos discuten una serie de factores que llevaron a nuestra supervivencia y a su extinción. Aunque estas especies humanas habían dominado el fuego, refinado herramientas de piedra y desarrollado redes sociales complejas, el cambio climático probablemente jugó un papel crucial. Estudios climáticos ofrecen fuertes evidencias de que tanto los neandertales como Homo neanderthalensis perdieron una parte significativa de sus nichos climáticos justo antes de extinguirse. Y, por supuesto, es difícil ignorar que la extinción de varias especies humanas coincide con la expansión de Homo sapiens por el globo. Las primeras hipótesis sugerían que nuestra especie cazaba activamente a otras especies humanas hasta su extinción, pero hay poca evidencia de esto. La realidad probablemente fue menos premeditada, pero no menos letal. Al igual que con los neandertales, nuestra especie pudo competir mejor por los recursos. Homo sapiens tenía tasas de natalidad más altas que muchas otras especies homínidas, lo que resultaba en grandes poblaciones interconectadas que podían enfrentar mejor las adversidades traídas por un mundo en constante cambio. Innovaciones pequeñas, pero significativas, como agujas para tejer o coser, encontradas cerca de restos sapiens de hace 30.000 a 35.000 años, proporcionaron una ventaja. Una vez que podíamos tejer, podíamos crear objetos como cestas para transportar más alimentos o trampas para cazar animales. Coser permitía sellar materiales, posiblemente creando tiendas de campaña mejor aisladas para mantener a los bebés calientes, aumentando así el tamaño de la población sapien. Tales invenciones se propagaban rápidamente a través de las grandes y socialmente conectadas poblaciones en las que vivían los Homo sapiens, mejorando su ventaja adaptativa sobre sus especies hermanas. Además, como sabemos por hallazgos de fósiles híbridos de neandertales y Homo sapiens, también hubo un grado de asimilación en juego. La evidencia sugiere que los sapiens se intercruzaron con neandertales y otras especies dentro de nuestro género. De esta forma, han contribuido con ADN que perdura en nosotros, aunque ellos mismos, como especies, se unieron a la multitud de primates extintos. La historia de los primates, entonces, ¿es una tragedia o un triunfo? Por un lado, la diversidad y adaptabilidad notables exhibidas por el linaje de los grandes primates a lo largo de millones de años ciertamente indican un logro evolutivo significativo. Desde los primeros tiempos, los primates se diversificaron en una variedad de formas distintas, desde Procónsul hasta Gigantopithecus, con cada especie adaptada a nichos ecológicos únicos en África, Asia y Europa.
Esta diversificación notable habla de la resiliencia evolutiva de los primates, y nuestro viaje evolutivo no solo es una historia de supervivencia, sino también de prosperidad, adaptabilidad y versatilidad. A pesar de la disminución en el número de especies de grandes primates, dejándonos con solo 4 géneros vivientes, los primates actuales, desde los gorilas de Virunga hasta los orangutanes de Sumatra y todas las especies intermedias, son supervivientes notables. Al igual que nuestros antepasados homínidos enfrentaron la tormenta del evento de extinción del Mioceno, también lo hicieron los antepasados de los grandes primates modernos. Consideremos, por ejemplo, a Cacus, un antiguo primate que vagaba por Asia hace unos 12 millones de años. Sus restos fósiles ofrecen valiosas pistas, especialmente en cuanto a su ubicación y morfología. Estas pistas sugieren una especie extinta, pero no una linaje desaparecida. Según un estudio genético publicado en el Journal of Human Evolution, que mapeó las características físicas de varios primates fósiles entre sí, Cacus muestra una conexión sorprendentemente cercana con los orangutanes de hoy, posiblemente como antepasados directos o un taxón hermano. Así, de manera similar a cómo parte de los humanos extintos vive en nosotros, también la esencia de una especie, como Cacus, perdura, no en forma física, sino a través de su impacto genético y evolutivo en sus descendientes. Sin embargo, los orangutanes, gorilas y chimpancés de hoy luchan por sobrevivir en hábitats cada vez más reducidos, con un futuro que se ve considerablemente sombrío. El mundo ha cambiado, mucho desde aquel en el que florecieron los primeros antepasados de los primates, donde las selvas se extendían por vastas regiones del planeta. Desde esta perspectiva, podría parecer que el planeta de los simios ha caído por completo. Pero esto ignoraría a un primate muy significativo: nosotros. Nuestra población global se cuenta por billones, y nuestra presencia extendida por casi todos los continentes y ambientes de la Tierra es un testimonio de nuestra adaptabilidad y éxito. Los primates, entonces, están en todas partes de la Tierra. Los humanos existen, en cierto sentido, como sucesores de muchos de los antiguos primates, siendo el último en una larga lista que se remonta a millones de años. Llevamos no solo el ADN de especies humanas extintas, sino también el de primates miocénicos desaparecidos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de toda la historia de la humanidad. No olvides darle like al video, suscribirte y dejarnos un comentario para contarnos qué opinas. Nos vemos la próxima vez.